Tramitomanía obsesiva y la puerta recién pintada. Contaba Constantino Láscaris que cuando hacía la mili, el servicio militar, lo pusieron a cuidar una puerta recién pintada, para que nadie la tocara antes de secarse. Al cumplir su turno, lo sustituyó otro soldado con el mismo encargo, y así se fueron sucediendo uno tras otro los soldaditos por muchos años, sin percatarse que la pintura se había secado en menos de un día y que no se necesitaba seguir cuidando la puerta. Con los trámites en nuestro país pasa algo parecido. A alguien se le ocurrió que había que agregar un sello, un certificado, una fotocopia, un recibo o una consulta, y por arte de birlibirloque se creó un nuevo requisito burocrático permanente. A un funcionario leguleyo o a un auditor esquizofrénico se les ocurrió agregar un requisito nuevo para evitar un exceso, y así fueron agregándole palos a la carreta. Muchos burócratas viven obsesionados con los procedimientos. Cada año se agregan nuevos requerimientos y más papeleo. A pesar de las computadoras, los papeles sellados y firmados siguen exigiéndose. Los funcionarios honrados, por su parte, deben cumplir imprácticos y complejos reglamentos, so pena de engorrosos y estigmatizantes debidos procesos, mientras los ciudadanos se ven obligados a cumplirlos o a buscar un enchufe y a ofrecer regalías, léase corrupción. Cada trámite tiene su propia justificación, pero en su conjunto se deben seguramente, primero, al temor a la libertad, según la teoría de Erich Fromm, y a la responsabilidad concomitante a esa libertad. Cuanto más alambicados sean, más difícil será descubrir a los culpables y más irresponsabilidad habrá. 2. Al desconocimiento del impacto de cada medida regulatoria y sus efectos sobre el progreso de los ciudadanos. 3. A la voluntad de mostrar el poder burocrático, que nadie pueda evadir la pleitesía. 4. A la ampliación de las omisiones de corrupción, donde hay permiso, hay chorizo. ¿Qué hacer? Primero, contener el crecimiento de trámites aprobados por ley. Debería advertirse del impacto regulatorio de la misma o por reglamento, lo mismo, y que los tribunales exigieran el principio de reserva de ley. 2. Toda administración debería habilitar una casilla vía internet para que se pueda tramitar electrónicamente cualquier gestión administrativa. 3. Que en todas las oficinas públicas se disponga de kioscos para trámites y que allí puedan firmarse. 4. Que no se puedan exigir certificaciones que consten en registros de la administración, central o descentralizada, y que la solicitud permita asumir la anuencia para recabar la información requerida. 5. Que las certificaciones de las entidades públicas sean gratuitas. 6. Que el habitante solo pueda acudir a una ventanilla para cualquier trámite, ventanilla única. 7. Aplicar sanciones por incumplimiento de plazos ante cualquier petición o reclamo de los administrados. 8. Silencio positivo sin excepciones para autorizaciones, licencias, patentes y permisos, salvo cuando la ley disponga expresamente lo contrario. 9. En caso de que no se aplique el silencio positivo, que se revierta la carga de la prueba en contra de la administración. Esta debe probar que el trámite o la autorización eran ilegales, no el administrado. Cuenta la tradición, algo menos que historia, algo más que mitología, que en la antigua Grecia se toparon Diógenes, el filósofo que vivía en las calles y quien había convertido la pobreza en virtud, con Alejandro Magno, o el gran emperador de la historia. Se dice que mientras Diógenes se hallaba pensando, Alejandro, interesado en conocerlo, se le acercó y le preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes le respondió: sí, tan solo que te apartes porque me tapas el sol. Si hoy pudiéramos preguntarle a muchísimos costarricenses qué esperan del gobierno de la República, seguramente contestarían algo parecido: que la administración pública no los siga hostigando, ni incordiando, ni empapelándolos cuando quieran abrir una pequeña empresa, una pulpería, un taller, un hotelito, una oficina de contabilidad, una peluquería, una soda, una granja, cualquier emprendimiento. Puestos a escoger, muchísimos costarricenses pedirían que los dejaran trabajar, que no les impidieran desarrollar sus emprendimientos, que les eliminaran trabas, requisitos, permisos, licencias, estudios de impacto ambiental costosísimos, autorizaciones, patentes indeterminadas, regulaciones urbanísticas excesivas.
No se quejan de requisitos razonables, sino de requisitos excesivos, subjetivos, irrazonables e interminables. No en vano, en el reporte de competitividad global, al preguntarse sobre los problemas más graves de competitividad para emprender, el primer lugar se lo lleva la ineficiente burocracia estatal. El quinto, las restricciones laborales, y en sexto, las regulaciones impositivas. Es decir, la tramitomanía, la sobreregulación son problemas más graves que la inadecuada infraestructura, en segundo lugar, o que la cantidad y nivel de tasas impositivas. Agreguemos que esa maraña de trámites discrecionales son fuente segura de corrupción. Como quien dice, ya lo dijimos, donde hay permiso hay chorizo. Frente a ello, ¿qué podemos hacer? Bueno, limitar y racionalizar la tramitomanía. 1. Contener el crecimiento de trámites reglamentarios, que antes de dictar un nuevo decreto o una ley, un órgano técnico señale cuál sería su impacto presupuestario y regulatorio, de manera que se conocieran los efectos y se impulsaran las acciones para evitar o mitigar esos impactos. 2. Simplificar permisos y autorizaciones de entidades públicas, por ejemplo, no exigir certificaciones o constancias que consten en registros de cualquier administración pública, que si se necesitan los permisos solo se deba acudir a una ventanilla para cualquier trámite. 3. Definir y aplicar consecuencias por incumplimiento de plazos, incluyendo silencios positivos siempre, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario, sin aplicar analogía para derogar el efecto positivo. Que la anulación de la aprobación o autorización por silencio positivo solo sea aplicable por nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 4. Que cuando el silencio positivo no sea aplicable al vencimiento del plazo, el habitante pueda instar aprobación o respuesta específica, lo que dará un plazo de 3 días máximo para la misma. Que en caso de que no se aplique el silencio positivo y hayan vencido los plazos, que la administración tenga la carga de la prueba, es decir, que tenga que probar que el permiso o autorización son ilegales. Que no nos tapen el sol y nos dejen trabajar. Consciente o inconscientemente, las entidades públicas nacionales y municipales han venido poniéndole cada vez más palos a la carreta a los costarricenses.